pensé que todo había terminado. Pero fue solo el comienzo de mi éxito. El sonido del cristal rompiéndose fue lo último que se escuchó antes del silencio. Marta, con las manos temblorosas, miraba los restos del vaso en el suelo. Frente a ella, su esposo, Daniel, lo observaba con una mezcla de desprecio y fastidio. Era un viernes por la noche, y la casa, que alguna vez fue un refugio de amor y risas, se había convertido en un campo de batalla emocional. «No dramatices, Marta», dijo él con tono seco, mientras recogía su chaqueta elegante. «Esto se acabó hace tiempo, tú lo sabes». Ella lo miró incrédula, los ojos húmedos. ¿Se acabó? ¿Después de 20 años de matrimonio? ¿Así de fácil? Daniel se encogió de hombros. 20 años. 20 años desperdiciados viendo cómo te marchitabas. Antes eras diferente, pero ahora sus ojos la recorrieron con frialdad. Mírate, no eres la mujer con la que soñé pasar mi vida. Marta sintió un nudo en el estómago. Había envejecido, sí. Tenía 52 años, algunas arrugas y un cuerpo que ya no respondía como antes. Pero dentro de ella aún ardía la misma llama de la mujer que lo había amado cuando él no tenía nada. ¿Y ella?, preguntó con voz quebrada. ¿Quién es Daniel? Él sonrió con arrogancia, como quien ya no tiene nada que ocultar. Se llama Laura, tiene 32 años, es inteligente, divertida y no se queja por todo. El golpe fue brutal. Marta sintió como el suelo parecía desaparecer bajo sus pies. Laura. Ese nombre lo había escuchado antes. Era la nueva asistente de Daniel en la empresa familiar. ¿Tu asistente?, susurró ella. Era tu asistente, Daniel. Él rió con frialdad. Era. Ahora es mucho más que eso. Marta se llevó las manos al rostro, ahogando un sollozo. El reloj marcaba las 9 de la noche, y con cada tic-tac sentía que el tiempo se le escapaba junto con el amor de toda su vida. Daniel tomó las llaves de su coche y se dirigió hacia la puerta. «Te dejaré la casa, no te preocupes», dijo sin mirarla, «pero no quiero dramas, no quiero verte llamando ni llorando. Acepta la realidad, somos adultos». Marta, aún con lágrimas, logró murmurar. «¿Y todo lo que construimos juntos no significa nada?». Daniel se detuvo, giró levemente la cabeza y dijo, «Todo eso es pasado, no me culpes por querer algo mejor». La puerta se cerró con un golpe seco, y con ese sonido también se cerró una parte del alma de Marta. Durante días ella permaneció en silencio. La casa se sentía vacía, como si el aire mismo se negara a quedarse. Las fotos enmarcadas en las paredes, las copas de vino sin usar, los sillones donde habían compartido risas, todo se había convertido en un recordatorio cruel de lo perdido. Pasaba las noches sin dormir, mirando el techo, preguntándose en qué momento había dejado de ser suficiente. Recordaba cuando Daniel llegaba tarde, cuando comenzó a ocupar su teléfono, cuando de repente cambió la contraseña del correo. Ella había sospechado, pero no quiso creerlo. Ahora lo entendía. El amor no muere de un día para otro. Se apaga lentamente entre mentiras y silencios. Esa noche, mientras cenaba sola con una sopa fría, recordó una frase que su madre solía decirle cuando era joven. «Cuando te rompan, no te lamentes. Reúne los pedazos y crea una versión mejor de ti misma». Por primera vez en semanas, Marta sonrió débilmente. Quizá había llegado el momento de hacer justamente eso. Pasaron los meses. Daniel y Laura se mostraban felices en redes sociales. Viajes, cenas, regalos, todo parecía perfecto. Cada publicación era una puñalada más para Marta, que en silencio intentaba reconstruir su vida. Un día, al ir al supermercado, los vio de lejos. Daniel estaba ayudando a Laura a elegir un vino. Ella lo saludó con un simple gesto de cabeza, pero él ni siquiera se dignó a devolver el saludo. El orgullo le dolió más que la indiferencia. De regreso a casa, mientras dejaba las bolsas sobre la mesa, se miró en el espejo del pasillo. El reflejo le devolvía una imagen que no reconocía del todo. Una mujer cansada, con el alma rota, pero con una chispa nueva en los ojos. No era resignación,
Era algo diferente. Una semilla diminuta de rabia o tal vez de determinación. «Basta», susurró frente al espejo. «No voy a seguir llorando por alguien que no me valoró». Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría su destino. Volvería a trabajar. No sabía cómo ni dónde, pero lo haría. Buscó su viejo currículum, lo actualizó y comenzó a enviar solicitudes. Día tras día recibía rechazos. Lo sentimos, buscamos a alguien más joven. No cumple con el perfil solicitado. Pero no se rindió. Cada no era una chispa que encendía su deseo de demostrar que aún tenía mucho que ofrecer. Una tarde lluviosa, mientras revisaba ofertas en línea, vio un anuncio que la hizo detenerse. Buscamos colaboradora con experiencia en gestión administrativa y atención al cliente para empresa en expansión. La dirección le resultaba familiar. Era una pequeña empresa de productos naturales, fundada por una mujer llamada Clara. Sin pensarlo, envió su currículum. 2 días después, recibió una llamada. «Marta Pérez, habla Clara Gómez de Ecovida. He visto su perfil y me gustaría conocerla. ¿Podría venir mañana a una entrevista?» Marta casi dejó caer el teléfono. Sí, por supuesto. Muchas gracias, señora Gómez. Colgó y se quedó inmóvil, mirando la pared. Era solo una entrevista, pero para ella significaba mucho más. Era la posibilidad de empezar de nuevo. Esa noche, eligió cuidadosamente su ropa. Un traje sobrio, elegante, el mismo que usó años atrás en una reunión importante con Daniel. Se maquilló con delicadeza y al mirarse al espejo, vio algo que hacía mucho no veía: esperanza. La entrevista fue sencilla. Clara era una mujer de unos 50 años, con una energía serena pero firme. «Veo que tiene experiencia en contabilidad y administración», dijo revisando los papeles. «¿Por qué dejó de trabajar?» Marta respiró hondo. «Por amor», sonrió con cierta ironía. «Dediqué mi vida a apoyar el negocio de mi exmarido, pero parece que él ya no me necesitaba». Clara levantó la vista, interesada. «Entonces sabe lo que significa empezar de cero. Eso vale más que muchos títulos». Esa frase fue como una llave. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no la juzgaba por su edad ni por su pasado. Horas después, recibió un correo. «Bienvenida al equipo de Ecovida». Marta lloró, pero eran lágrimas distintas, no de tristeza, sino de alivio. De pronto el mundo parecía ofrecerle una segunda oportunidad. Los días se convirtieron en semanas, y Marta se adaptó rápidamente. Era eficiente, organizada y amable con todos. Su experiencia le permitía resolver problemas que otros ni siquiera notaban. Clara pronto la convirtió en su mano derecha. «Eres como una brújula», le dijo un día. «Siempre sabes hacia dónde dirigirnos». Marta sonrió. Sentía algo que había olvidado. Propósito. Pero lo que aún no sabía era que su camino no solo la llevaría a recuperar su dignidad, sino a construir un imperio que haría temblar los cimientos del mundo de Daniel. Porque a veces, la traición no es el final. Es solo el principio de una gran transformación. El amanecer llegó con el aroma del café recién hecho. Marta, como cada mañana, abrió las cortinas y dejó que la luz inundara el pequeño apartamento donde vivía ahora. Ya no era la casa amplia y luminosa que compartía con Daniel, pero aquel rincón modesto le pertenecía por completo. No había recuerdos que dolieran, ni voces que le hicieran sentir menos. Era su refugio, su nuevo comienzo. En la mesa había una libreta llena de apuntes. Presupuestos, ideas, nombres de proveedores, clientes potenciales. Desde que empezó en Ecovida, su mente no paraba de imaginar formas de mejorar el negocio,
Clara, su jefa, se lo había notado. Tienes una visión que muchas jóvenes no tienen. La experiencia, Marta, eso no se compra con dinero. Esas palabras se le quedaron grabadas, porque por primera vez en años alguien veía su valor más allá de su edad o de su apariencia. Sin embargo, aquella mañana algo distinto flotaba en el aire. Mientras revisaba los correos de la empresa, vio uno con el asunto: reunión urgente con el proveedor principal, presencia obligatoria. Marta frunció el ceño. El proveedor principal de Ecovida era una gran distribuidora llamada Natura Global, y, según recordaba, el dueño era Daniel. El corazón le dio un vuelco. «No, no puede ser», susurró. Pero sí lo era. Natura Global, la empresa que ella ayudó a construir con él, la misma que la había dejado atrás. El destino, cruel o justo, volvía a ponerla frente a su pasado. Al día siguiente, Marta acompañó a Clara a la reunión. El salón del hotel donde se celebraba estaba lleno de empresarios, todos vestidos con trajes impecables. Ella intentó mantener la calma, aunque por dentro el miedo le mordía el alma. Clara notó su nerviosismo. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. «Sí, solo un poco impresionada», mintió Marta. Y entonces lo vio. Daniel entró acompañado de Laura. Ella, joven y radiante, llevaba un vestido ajustado color crema. Él, con su eterna sonrisa de superioridad, saludaba a todos como si el mundo girara a su alrededor. Marta sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la postura. No podía permitirse temblar, no allí, no frente a él. Cuando la reunión comenzó, Daniel tomó la palabra. «Bienvenidos todos. Como saben, Natura Global está buscando renovar sus alianzas con pequeños productores. Creemos en la sustentabilidad, la ética y la excelencia». Marta tuvo que contener una risa amarga. ¿Ética? El hombre que la había traicionado hablaba ahora de ética. El universo debía estar riéndose también. Durante la exposición, Clara presentó los productos de Ecovida: jabones naturales, cremas orgánicas, aceites esenciales. Marta había preparado la presentación en PowerPoint, cuidando cada detalle, cada cifra. Cuando Clara terminó, Daniel asintió, fingiendo interés. «Muy interesante, señora Gómez», dijo con tono cortés. «Pero veo que su empresa aún es pequeña. ¿Podría Natura Global confiar en su capacidad de producción?». Antes de que Clara respondiera, Marta intervino con serenidad. «Podemos garantizar un aumento del 40% en los próximos 6 meses. Tenemos acuerdos en marcha con 2 cooperativas locales que duplicarán la producción sin comprometer la calidad». Daniel giró la cabeza hacia ella. Por un segundo, el tiempo se detuvo. «¿Marta?», preguntó incrédulo, con una mueca de sorpresa. Ella sostuvo su mirada, tranquila, sin bajar la vista. «Sí, Marta Pérez, asesora de desarrollo en Ecovida». Laura, incómoda, murmuró algo al oído de Daniel, pero él no apartó los ojos de ella. Era como si no pudiera creer lo que veía. La mujer que había dejado, ahora sentada frente a él, hablando con voz firme y segura. «Vaya, el mundo es pequeño», dijo finalmente fingiendo una sonrisa. Marta sonrió con elegancia. «Sí, pero da muchas vueltas». La tensión era palpable. Clara, sin entender del todo la historia, cambió de tema rápidamente y siguió hablando de los planes de expansión. Pero Daniel ya no escuchaba. Su mente estaba atrapada entre el orgullo herido y la sorpresa. La reunión terminó con un apretón de manos formal. Él extendió la suya hacia Marta.
Ella dudó un instante. Luego la estrechó con firmeza. Él notó que sus dedos ya no temblaban. La mujer débil que conocía se había ido. «Fue un placer verte trabajando», dijo él con sarcasmo. «Y a mí me alegra verte aún en el mismo lugar», respondió ella, con una sonrisa serena. La frase lo descolocó por completo. Clara, al salir, le preguntó en voz baja: «¿Lo conocías?» «Sí, hace mucho tiempo. Pero ahora es solo un cliente potencial». Esa noche, mientras regresaba a casa, Marta no pudo evitar llorar. Pero no era tristeza, era algo más profundo. Una mezcla de alivio, dignidad y una fuerza que no sabía que tenía. Se sirvió una copa de vino y levantó el vaso al espejo. «Por mí», dijo, «por la mujer que sobrevivió a su propio naufragio». Los días siguientes fueron una montaña rusa. Daniel, intrigado, comenzó a enviarle correos con propuestas, excusas para comunicarse. Al principio, ella los ignoró, pero luego Clara le pidió que los atendiera como parte de su trabajo. Así que lo hizo, con una cortesía impecable, profesional. Cada palabra escrita era una pequeña victoria. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Una tarde, Clara la llamó a su oficina. «Marta, necesito tu ayuda con algo grande», dijo con tono entusiasta. «Vamos a lanzar una nueva línea de productos y quiero que tú la dirijas». Marta parpadeó, incrédula. «¿Qué? ¿Yo? Pero no tengo experiencia como directora». «Tienes lo que se necesita: organización, visión y corazón. Y además, necesito a alguien que no tenga miedo de enfrentarse a los grandes». El corazón de Marta latía con fuerza. Era la oportunidad que había estado esperando sin saberlo. Esa noche casi no pudo dormir, imaginando todo lo que podría ser. Durante semanas trabajó sin descanso. Diseñó estrategias, contactó productores, reorganizó inventarios. Sus días se llenaron de llamadas, correos, reuniones, pero también de algo que hacía mucho no sentía: pasión. En una de esas reuniones conoció a Javier, un consultor externo contratado por Ecovida. Era un hombre amable de unos 55 años, con una mirada sincera y un humor tranquilo. Desde el primer día, se entendieron perfectamente. «Tienes una mente brillante, Marta», le dijo una tarde mientras revisaban unas cifras. «No sé cómo Daniel no vio lo que tenía a su lado». Ella sonrió con melancolía. Quizás no era el momento. A veces uno tiene que perderlo todo para encontrarse a sí mismo. Javier la miró con respeto. «Pues ojalá el mundo tuviera más mujeres que se levantan como tú». Aquella frase la conmovió más de lo que quiso admitir. Con el paso de los meses, la nueva línea, llamada Renacer, empezó a despegar. Los productos, elaborados con materiales reciclables y fragancias naturales, fueron un éxito entre las mujeres mayores de 40 años. El lema de la campaña era simple, pero poderoso: «Nunca es tarde para volver a florecer». Cada vez que veía ese eslogan en los carteles, sentía que también hablaba de ella. Era su propia historia transformada en inspiración. Ecovida empezó a recibir atención mediática: entrevistas, artículos en revistas, menciones en programas de radio. Y por supuesto, Daniel lo notó. Una mañana, mientras revisaba sus correos, Marta recibió uno inesperado. De Daniel Ramírez. Asunto: propuesta de colaboración especial. Marta, me gustaría conversar sobre una posible alianza estratégica entre Natura Global y Ecovida. Podría ser beneficioso para ambas partes. ¿Podemos reunirnos esta semana? Daniel. Marta dejó el ratón sobre la pantalla y se quedó pensativa. Una parte de ella quería ignorarlo.
Otra, más fría y estratégica, sabía que podía convertir esa situación en una oportunidad. Respondió con serenidad. Claro, Daniel, estoy disponible el jueves a las 10. Nos vemos en la oficina de Ecovida. Marta. El jueves llegó. Marta eligió cuidadosamente su atuendo, un traje azul marino, elegante, pero sobrio. Nada llamativo, pero transmitía autoridad. Cuando Daniel llegó, se mostró sorprendido al verla tan distinta. «Te ves diferente», dijo con voz baja. «Sí, a veces el dolor se convierte en tu mejor estilista», respondió ella con calma. Durante la reunión, él intentó recuperar su viejo tono encantador. «Sabes, Marta, siempre admiré tu inteligencia. Si hubieras querido, podrías haber dirigido una empresa tú sola». Ella sonrió apenas. «Tal vez eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora». Daniel guardó silencio. Había algo en su mirada, una mezcla de orgullo herido y nostalgia. Por primera vez parecía darse cuenta de lo que había perdido. Al salir de la reunión, Marta se detuvo un momento frente al ventanal de la oficina. El sol se filtraba entre las nubes, y en el reflejo del cristal vio a una mujer completamente distinta a la que lloraba meses atrás. Ya no era la esposa abandonada. Era la mujer que había aprendido a levantarse, sola, sin depender de nadie. Suspiró, y en voz baja dijo: «Gracias por traicionarme, Daniel, porque sin esa caída nunca habría aprendido a volar». Y así, sin saberlo aún, Marta acababa de dar el primer paso hacia un destino que no solo la llevaría al éxito, sino a una venganza elegante y silenciosa, de esas que no destruyen, enseñan. El sonido del teléfono la despertó antes del amanecer. Marta se incorporó lentamente, aún con la mente entumecida por el sueño. «Sí», contestó con voz ronca. Al otro lado, la voz de Clara sonaba tensa. «Marta, tenemos un problema serio. El lote de jabones Renacer, que enviamos la semana pasada, llegó defectuoso. Los clientes están reclamando reembolsos». Marta se quedó inmóvil unos segundos, sintiendo cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. «Eso es imposible, Clara. Revisamos la producción 3 veces». «Lo sé, pero algo pasó en el proceso de embalaje. Necesito que vengas ahora mismo a la planta». El reloj marcaba las 6 de la mañana. En menos de media hora, Marta ya estaba en la fábrica. El aire olía a humedad y a desorden. Al entrar, vio cajas abiertas, empleados corriendo de un lado a otro y caras preocupadas. Clara la recibió con el ceño fruncido. Alguien mezcló los ingredientes de los lotes. Algunos jabones se deshicieron en el transporte. Tenemos pérdidas enormes. Marta revisó los informes, revisó las etiquetas, los números de serie, y algo no cuadraba. «Mira esto», dijo señalando un código. «Este lote nunca pasó por nuestro control final». «¿Qué significa eso?», preguntó Clara. «Que alguien lo sustituyó antes del envío». El silencio cayó sobre ambas. Había una traición dentro de la empresa. Durante los siguientes días, la tensión creció. Clientes importantes amenazaban con cancelar contratos. Los medios locales empezaron a hablar de la caída de una marca que prometía demasiado. Marta apenas dormía. Cada comentario negativo era como una herida abierta. Una tarde, mientras revisaba los correos, recibió uno anónimo. El asunto decía simplemente: «No todos quieren que brilles». El mensaje solo contenía una foto borrosa del almacén, y en el fondo, un rostro conocido. Laura. Marta sintió que el aire se le escapaba. «No, no puede ser», susurró. Pero lo era. La mujer que le había quitado a su esposo ahora también estaba intentando destruir su trabajo. Esa noche se quedó sola en la oficina, mirando los papeles apilados sobre el escritorio. El cansancio era insoportable. Por un momento pensó en rendirse. Tal vez Daniel tenía razón. Tal vez no sirvo para esto.
Tal vez es demasiado tarde. Pero entonces su mirada cayó sobre una pequeña planta que tenía junto al ordenador, un bonsái que Javier le había regalado semanas atrás. Simboliza la paciencia y la fortaleza, le había dicho él. Cuidarlo te recordará que las raíces fuertes resisten cualquier tormenta. Marta se levantó, respiró hondo y se miró al espejo del ventanal. No voy a caer otra vez, dijo en voz baja. No voy a dejar que me quiten lo que construí con mis propias manos. A la mañana siguiente, convocó a todos los empleados del área de producción. Su tono era firme, pero sereno. Sé que estamos pasando por un momento difícil, comenzó, pero no vamos a hundirnos. Vamos a encontrar qué pasó y a quién debemos responsabilizar. Sus ojos recorrieron la sala. Y les aseguro algo, quien haya traicionado a esta empresa se arrepentirá. La determinación en su voz provocó un silencio total. Incluso Clara, acostumbrada a ser la líder, la miró con respeto. Mientras tanto, Daniel observaba desde su oficina de Natura Global los informes sobre el escándalo de Ecovida. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Te subiste demasiado rápido, Marta, y ahora vas a caer, murmuró, sosteniendo su copa de whisky. A su lado, Laura fingía sorpresa. Pobrecita, seguro no puede con tanta presión. Ella quiso jugar en las grandes ligas, respondió Daniel, y las grandes ligas no perdonan errores. Sin embargo, Clara tenía sus propios planes. Ella había sido quien sobornó al empleado de Ecovida para alterar los lotes. No por orden de Daniel, sino por celos. No soportaba ver cómo él, cada vez que mencionaba a Marta, lo hacía con un brillo extraño en los ojos. Si ella se hunde, pensó Laura, Daniel dejará de hablar de ella para siempre. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes. Marta, junto con Javier, comenzó a revisar las cámaras de seguridad del almacén. Horas y horas de grabaciones, hasta que finalmente algo apareció en la pantalla. Una figura entrando de noche cambiando etiquetas de los lotes. Cuando la imagen se enfocó, se vio claramente el rostro del empleado responsable, el mismo que, casualmente, había sido recomendado por Natura Global. ¡Ahí está!, exclamó Javier. No actúes todavía, dijo Marta con voz fría. Primero quiero saber quién le dio la orden. Marta, Daniel acaba de llamarme. Dice que Natura Global está dispuesta a ayudarnos a superar la crisis. Marta frunció el ceño. ¿Ayudarnos? ¿Justo ahora? ¡Qué coincidencia! Dice que podría comprarnos una parte de la empresa, inyectar capital y limpiar nuestra reputación. Claro, respondió Marta con una sonrisa amarga. Limpiarnos y quedarse con todo. Clara la miró confundida. ¿Crees que él está detrás de esto? Creo que no todo es lo que parece, y que hay personas que no soportan verme en pie, respondió Marta, mirándola directamente. Pero no pienso ceder. Esa noche, Marta fue invitada a una cena de empresarios. Sabía que Daniel y Laura estarían allí. Se vistió con un traje negro elegante, discreto pero poderoso. Cuando entró en el salón, las miradas se volvieron hacia ella. Daniel la observó con una mezcla de sorpresa y orgullo reprimido. Durante la cena, varios directivos comenzaron a hablar del caso Ecovida. Uno de ellos, con tono burlón, comentó: «Qué pena, esas mujeres creen que pueden competir con los grandes, pero los negocios no son para las emociones». Marta levantó la vista y lo miró directamente. «Tiene razón», dijo con calma. «Los negocios no son para las emociones. Son para quienes tienen el valor de caer y volver a levantarse». Un silencio incómodo llenó la mesa. Laura la miró con rabia. Daniel, en cambio, sonrió con admiración contenida. Después de la cena,
Cuando Marta se disponía a irse, Daniel la alcanzó en el vestíbulo. «Has cambiado», le dijo con voz suave. «No. Solo recordé quién era antes de olvidarme por ti», respondió ella sin mirarlo. Él suspiró. «Sé que piensas que estoy detrás de todo esto, pero te juro que no es así». «Lo sé», dijo ella, girando apenas el rostro, «porque el tipo de traición que tú cometes no necesita pruebas. Deja cicatrices». Y se marchó, dejándolo sin palabras. A la mañana siguiente, Marta recibió un sobre anónimo en la puerta de su casa. Dentro había un pendrive y una nota que decía: «No confíes en nadie, pero esto te mostrará la verdad». Lo conectó al ordenador. Eran videos de cámaras de seguridad y en uno de ellos vio claramente a Laura entrando en el almacén de noche. Las piezas finalmente encajaban. Marta apretó los puños. El rostro sereno que siempre mostraba se transformó en pura determinación. «Muy bien, Laura. Jugaste sucio, pero yo sé jugar mejor». Esa misma tarde convocó una reunión urgente en Ecovida. Delante de todo el equipo, presentó los resultados de la investigación. Con voz firme, explicó cómo habían manipulado los lotes, quiénes estaban implicados y cuáles serían las acciones legales. Clara la observaba con asombro. «No puedo creerlo, Marta. Nos salvaste». «No nos salvé. Solo recuperé lo que nos pertenece». Y en su mente un pensamiento resonaba. «La próxima vez, no solo me defenderé, conquistaré». Mientras tanto, Laura, al descubrir que su plan había fallado, entró en pánico. Daniel la enfrentó furioso. «¿Qué demonios hiciste, Laura?» «Lo hice por ti, para que no hablaras más de ella», gritó ella fuera de control. «¿Por mí?», repitió Daniel con incredulidad. «Acabas de arruinar mi reputación y la de la empresa». Laura rompió a llorar, pero ya era tarde. Daniel comprendió en ese momento que había estado viviendo al lado de una sombra, mientras la mujer real, la fuerte, la valiente, era aquella a quien había dejado atrás. Esa noche, Marta y Javier brindaron en la terraza de la oficina. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus copas de vino. «Lo lograste», dijo él. «No solo limpiaste el nombre de la empresa, sino que expusiste la verdad. No fue venganza. Fue justicia». Él la miró con admiración. «¿Y ahora qué sigue?». Marta sonrió mirando el horizonte. «Ahora empieza mi verdadero ascenso. Porque aunque el mundo había intentado derrumbarla otra vez, esta vez ella tenía raíces profundas. Y sabía, con la certeza de quien ha sufrido y resistido, que las tormentas más fuertes no destruyen a los árboles viejos, solo los hacen florecer de nuevo». El invierno se desvanecía lentamente, dejando paso a la primavera. Las calles olían a flores recién abiertas y los árboles, como Marta, parecían haber sobrevivido a una tormenta demasiado larga. Habían pasado 3 meses desde el escándalo del sabotaje. Ecovida, lejos de hundirse, había resurgido con más fuerza. La campaña Renacer había conquistado al público, y los clientes, al ver cómo la empresa enfrentó la crisis con honestidad y valentía, empezaron a confiar más que nunca. Cada día llegaban nuevos pedidos, entrevistas, invitaciones a eventos. Marta se convirtió, sin buscarlo, en el rostro más visible de la marca. La prensa la llamaba «la mujer que se reinventó después de los 50». Un título que la hacía sonreír, porque resumía exactamente lo que era. Una mañana, mientras revisaba los correos, encontró uno con el asunto «Invitación especial, Foro Internacional de Mujeres Emprendedoras».
El mensaje provenía del Ministerio de Comercio. Ecovida había sido seleccionada para representar a las pequeñas empresas sostenibles de España en un congreso internacional que se celebraría en Zúrich. Marta no podía creerlo. ¿Zúrich?, repitió en voz alta. Clara, que estaba a su lado, asintió emocionada. Sí, Marta, nos han elegido a nosotras. Esto es enorme. Por un instante, Marta recordó los días en que no tenía ni fuerzas para levantarse. Ahora, el destino le ofrecía una oportunidad de oro. Semanas después, el avión aterrizó en Suiza. Marta bajó las escaleras con paso firme, vestida con un traje beige elegante y un pañuelo color vino que resaltaba su porte sereno. Javier, que también asistía al foro como asesor financiero, la esperaba en el aeropuerto. ¿Lista para conquistar Europa?, le preguntó sonriendo. No vine a conquistar, respondió ella. Vine a inspirar. El evento se realizó en un enorme salón de conferencias, con mujeres empresarias de todo el mundo. Había cámaras, periodistas, traductores, luces, y entre los asistentes, una figura que Marta no esperaba ver: Daniel. Estaba ahí representando a Natura Global como patrocinador del evento. El destino, una vez más, jugaba con ellos. Cuando sus miradas se cruzaron, Daniel se quedó inmóvil. Marta, en cambio, solo sonreía con cortesía y siguió caminando. No necesitaba demostrar nada. Su presencia hablaba por sí sola. Durante su ponencia, habló con el corazón. Durante años creí que mi valor dependía de quién me acompañaba o de cuánto amor recibía. Pero la vida me enseñó que el verdadero poder nace cuando uno se queda solo, y aún así decide levantarse. El fracaso no me destruyó, me transformó. Y si estás escuchando esto y piensas que ya es tarde, déjame decirte algo: nunca es tarde para volver a florecer. El público se puso de pie. Los aplausos llenaron el auditorio. Marta bajó del escenario con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de orgullo, porque por primera vez no necesitaba la aprobación de nadie. Desde el fondo de la sala, Daniela observaba en silencio. Cada palabra suya era como una bofetada invisible, recordándole todo lo que había perdido. Laura, a su lado, notó su expresión y apretó los labios con celos. Al final del evento, varios inversionistas se acercaron a Marta. Entre ellos, una mujer elegante, de cabello blanco y sonrisa amable. Soy Elena Müller, directora de Green World Ventures. He seguido tu trabajo, Marta. Me interesa invertir en Ecovida. Marta abrió los ojos, sorprendida. ¿Invertir? Pero somos una empresa pequeña. Elena sonrió. Precisamente por eso. Las pequeñas empresas con alma son las que cambian el mundo. Acordaron una reunión para el día siguiente. Y así, sin proponérselo, Marta estaba a punto de entrar a una liga mucho mayor. Esa noche, en la cena de gala, Daniel se acercó a su mesa. ¿Puedo sentarme un momento?, preguntó con voz suave. Marta lo miró, serena. Si es por negocios, sí. Si es por el pasado, no tengo tiempo. Él sonrió con cierta tristeza. No, solo quiero felicitarte. Hiciste algo que muy pocos logran: levantarte con más fuerza. Gracias, respondió ella, pero no lo hice por demostrar nada. ¿Lo hice por sobrevivir? Él bajó la mirada incómodo. A veces uno no se da cuenta del valor de alguien hasta que la pierde. Marta suspiró. Y a veces uno necesita perderse a sí mismo para darse cuenta de quién era realmente. Se levantó y se fue.
Él la siguió con la mirada, sintiendo que por primera vez ella estaba fuera de su alcance. A la mañana siguiente, Marta se reunió con Elena. Durante horas hablaron sobre expansión, estrategias y sostenibilidad. Elena quedó impresionada por la visión de Marta. «Tienes una mente brillante y un corazón fuerte», le dijo. «Green World quiere ofrecerte una sociedad de 500.000 euros de inversión a cambio del 30% de la empresa». Marta se quedó sin palabras. Era la oportunidad de su vida. «Eso cambiaría todo», dijo emocionada. «Y lo mereces», respondió Elena. «Pero te advierto algo. Con el crecimiento viene la exposición. Muchos querrán imitarte o destruirte». Marta asintió con una sonrisa tranquila. «Que lo intenten. Ya sobreviví una vez». Semanas después, la alianza se concretó. Ecovida se transformó oficialmente en Ecovida Global. Nuevas sedes, nuevos empleados, campañas internacionales. La marca comenzó a vender sus productos en Francia, Italia y Alemania. Y Marta, con humildad, se convirtió en ejemplo de superación para miles de mujeres. Los noticieros la entrevistaban, las revistas publicaban su historia. De esposa traicionada a líder empresarial, la increíble transformación de Marta Pérez. Mientras tanto, Daniel veía las noticias en su oficina, en silencio. Laura intentaba cambiar de canal. «No entiendo por qué sigues hablando de ella. Es tu pasado». Daniel la miró con amargura. «Mi pasado. Es lo único valioso que dejé escapar». Una tarde, Marta recibió una invitación formal. El gobierno la nominaba para un premio nacional al emprendimiento femenino. Cuando leyó su nombre en la carta, no pudo evitar llorar. Recordó las noches sin dormir, los rechazos, las lágrimas, las humillaciones. Y pensó, todo eso valió la pena. Llamó a Clara y Javier para compartir la noticia. La oficina estalló en aplausos. «¡Nos lo merecemos!», gritó Clara entre risas. «No», corrigió Marta. «Lo merecemos todos los que un día fuimos subestimados». Poco después, Elena la invitó a su residencia en Suiza para hablar de nuevos proyectos. Durante la cena, le hizo una propuesta inesperada. «Quiero que tú seas la directora regional de Green World para Europa del Sur». Marta casi dejó caer el tenedor. «¿Directora regional? Pero has demostrado liderazgo, ética y visión», dijo Elena con una sonrisa. «Eres exactamente lo que necesitamos». Por primera vez en su vida, Marta dudó. Era una oferta enorme, pero implicaba dejar España, dejar la oficina que ella misma había levantado desde cero. Elena pareció leer sus pensamientos. «No te estoy pidiendo que abandones Ecovida. Te estoy pidiendo que la eleves, que la lleves a otro nivel». Esa noche, mientras caminaba por las calles iluminadas de Zúrich, Marta se detuvo frente a un escaparate. Su reflejo se mezclaba con el de los maniquíes vestidos con trajes de lujo. Recordó la mujer que era, temerosa, dependiente, rota. Y comprendió algo profundo. Ya no era la misma. La Marta de ahora caminaba erguida, hablaba con voz firme y no pedía permiso para brillar. De regreso a Madrid, todo parecía florecer. Pero el éxito, como siempre, atrae tanto admiración como envidia. Una mañana recibió un sobre sin remitente. Dentro había una carta escrita a mano. «Marta, sé que estás a punto de firmar con Green World, pero cuidado. Daniel planea recuperar lo que cree que es suyo. No confíes en sus palabras dulces. Él no ha cambiado». Marta cerró los ojos. Por un momento, el pasado intentó susurrarle miedo. Pero ya no era la misma mujer que temblaba. Abrió el cajón, guardó la carta y dijo en voz baja: «El pasado no puede lastimarme si no le doy permiso». Semanas después, Ecovida Global firmó oficialmente el contrato con Green World. El evento fue transmitido por televisión.
Marta subió al escenario con su habitual elegancia. Entre los asistentes, Daniel observaba desde las primeras filas. Aplaudía, sí, pero con el corazón roto. Cuando ella terminó su discurso, el presentador anunció: "Y con ustedes, la nueva directora regional de Green World para Europa del Sur, Marta Pérez". Los aplausos fueron ensordecedores. Daniel se levantó lentamente sin poder ocultar la emoción. Ella lo vio entre la multitud y, por un instante, sus miradas se cruzaron. Pero esta vez no había rencor, solo distancia y libertad. Esa noche, ya en casa, Marta abrió su ventana y miró las luces de la ciudad. El viento movía suavemente las cortinas. En la mesa, junto al ordenador, tenía una foto vieja. Ella y Daniel, jóvenes, sonrientes, llenos de sueños. La miró por un momento y luego con una sonrisa tranquila la guardó en una caja. «Gracias», susurró, «porque sin tu traición jamás habría encontrado mi propósito». Apagó la luz, y mientras la oscuridad llenaba la habitación, su alma brillaba más que nunca. El sonido de los aplausos aún resonaba en los pasillos del auditorio. Marta había firmado oficialmente como directora regional de Green World para Europa del Sur y su nombre aparecía en todos los titulares. De ama de casa traicionada a empresaria internacional, el increíble ascenso de Marta Pérez, decía la portada de una revista. Pero mientras su imagen brillaba en los medios, en otro rincón de la ciudad, Daniel miraba la misma revista con los ojos vacíos. Su empresa, Natura Global, estaba al borde de la bancarrota. Las malas inversiones, las deudas y la pérdida de credibilidad tras el escándalo con Laura habían destrozado su reputación. Laura ya no estaba. Había huido con un socio extranjero, llevándose dinero de la compañía. Daniel estaba solo, arruinado y humillado. Por primera vez en su vida, probaba el sabor amargo de la derrota. Esa misma tarde, mientras Marta salía de una entrevista televisiva, su asistente le entregó una nota. «Un tal señor Ramírez estuvo aquí. Dijo que era un asunto personal». Marta se detuvo. Ramírez. Ese apellido aún tenía el poder de remover viejos recuerdos. En el sobre solo había una línea escrita a mano. «Necesito verte, no por negocios, por humanidad. Daniel». Ella guardó silencio un momento. Javier, que estaba a su lado, la observó preocupado. «No tienes por qué hacerlo, Marta. Ya no le debes nada». Ella asintió lentamente. «Lo sé, pero a veces mirar al pasado cara a cara es la mejor forma de cerrarlo para siempre». 2 días después, lo citó en una cafetería discreta, lejos de las cámaras y los curiosos. Daniel llegó puntual, pero visiblemente deteriorado. Cabello canoso, rostro cansado, traje arrugado. Era apenas la sombra del hombre arrogante que un día la humilló. Cuando la vio, se levantó de inmediato. «Gracias por venir». «No lo hice por ti», respondió ella con calma. «Lo hice por mí». Se sentaron. El silencio pesó unos segundos antes de que él hablara. «Marta, perdí todo. Laura me engañó. Mis socios me abandonaron. Estoy vacío». Ella lo miró sin compasión ni crueldad. «Supongo que ahora entiendes cómo se siente que te traicionen». Él asintió, bajando la mirada. «Sí, y créeme, no pasa un solo día sin que me arrepienta de haberte dejado». «No te arrepientes por mí», corrigió ella. «Te arrepientes por lo que perdiste cuando creías que eras invencible». Daniel respiró hondo. «Tienes razón. Pero también quiero decirte algo. Tú eras mi mejor parte y lo entendí demasiado tarde». Marta lo observó unos segundos. Por dentro, sintió una mezcla de tristeza y compasión, pero también una paz profunda. Ya no había dolor, solo distancia.
Todos tenemos nuestro tiempo, Daniel. El mío empezó cuando el tuyo terminó. Se levantó, dejó dinero sobre la mesa y se marchó. Él se quedó mirándola salir, con los ojos empañados. Sabía que nunca más volvería a tenerla. Esa noche, Marta regresó a su casa y encendió una vela frente al ventanal. El silencio era sereno. Por primera vez, no pensaba en el pasado con rencor, sino con gratitud. La venganza más elegante es tener éxito sin gritarlo, pensó. Pero el destino aún le guardaba un último giro. Días después, Elena la convocó a una reunión urgente en Zúrich. «Tenemos un problema», le dijo apenas entrar. Natura Global ha intentado registrar una patente muy similar a una de nuestras fórmulas de Ecovida. Marta frunció el ceño. ¿Qué? Eso es ilegal. Sí, pero han presentado documentos que parecen auténticos, y si prospera, podríamos perder derechos sobre varios productos. Marta apretó los labios. Sabía perfectamente quién estaba detrás. Daniel, susurró. Quiere recuperar lo que perdió. Elena asintió. Podríamos demandarlo, pero sería largo y costoso. O podrías enfrentarlo directamente. Marta la miró con determinación. Déjamelo a mí. Una semana después, Marta solicitó una reunión con la junta directiva de Natura Global. Daniel, sorprendido, accedió. El encuentro se realizó en la antigua oficina donde, años atrás, ella había trabajado junto a él. Al entrar, una oleada de recuerdos la golpeó, pero su postura era firme, imperturbable. «Qué irónico», dijo Marta mientras observaba el logo de la empresa. «Hace años salí de aquí destruida. Hoy vuelvo como presidenta de una corporación que puede comprarte». Daniel tragó saliva. «No vine a pelear, solo quiero salvar lo poco que queda». «Entonces haz lo correcto», respondió ella. «Retira esa patente falsa y evita una guerra que no puedes ganar». Él la observó en silencio. Su orgullo quería resistirse, pero su razón sabía que ella tenía todo el poder. Finalmente bajó la cabeza. «De acuerdo, retiraré la patente». Marta asintió. «Bien, pero quiero una cosa más. Quiero comprar Natura Global». Él la miró incrédulo. «¿Comprar mi empresa? Eso es imposible». «No lo es. Ya hice la oferta a tus accionistas minoritarios y la mayoría aceptó». Su voz era tranquila pero firme. «Si firmas aquí, te garantizo un puesto honorario y una pensión vitalicia. Si no, la empresa desaparecerá en 6 meses. Tú eliges». Daniel cerró los ojos. Durante años había sido el que tomaba decisiones, el que mandaba. Ahora, por primera vez, no tenía poder. Y frente a él, la mujer a la que una vez humilló era quien dictaba su destino. Tomó el bolígrafo. «Fírmalo», dijo ella suavemente. El sonido de la pluma sobre el papel fue lento, casi doloroso. Cuando terminó, Marta se levantó. «Gracias, Daniel. Has hecho lo correcto». Él la miró con lágrimas contenidas. «Siempre supe que eras más fuerte que yo, solo que no lo quise aceptar». Ella sonrió con ternura. «No eras tú el que no quiso aceptarlo, era yo, porque creía que necesitaba que me amaras para valer algo, pero ya no». Y se marchó, dejándolo solo en medio del silencio y los ecos de su antigua gloria.
Semanas después, Natura Global fue absorbida oficialmente por Ecovida Global. La noticia ocupó todos los titulares. La empresaria que venció a su pasado, Marta Pérez, compra la compañía de su ex marido. En las redes sociales, el público la llamaba la reina del renacer. Las mujeres de todas las edades compartían su historia como símbolo de fuerza y esperanza. En un evento público, una periodista le preguntó: «Señora Pérez, ¿considera esto una venganza?». Marta sonrió con calma. «No, considero que la vida siempre devuelve lo que uno siembra». «¿Y qué sembró usted?». «Fe, trabajo y dignidad. Y eso, tarde o temprano, florece». El auditorio estalló en aplausos. Esa noche, mientras celebraba con su equipo, Javier se acercó con una copa. «Lo lograste, Marta. Lo lograste todo». Ella lo miró con una sonrisa tranquila. «No logré todo, Javier, pero logré lo más importante, recuperar mi respeto». Él levantó su copa. «Por ti, por la mujer que nos enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo». Marta sonrió y por un instante pensó en Daniel, no con odio, sino con compasión, porque entendía algo que antes no veía. Las heridas sanan, pero las lecciones permanecen. Al día siguiente, recibió una carta manuscrita sin remitente. Era corta, pero sincera. «Perdóname por haberte subestimado. Tu luz fue demasiado grande para mi sombra. Daniel». Marta la dobló cuidadosamente y la guardó en un cajón. Luego miró por la ventana y dijo en voz baja: «Que Dios te dé paz. Yo ya tengo la mía». Desde entonces, cada mañana, Marta se levantaba antes del amanecer, abría las cortinas y dejaba que la luz llenara la habitación. El sol, al entrar, iluminaba un cuadro sobre la pared, el logo de Ecovida Global, y debajo una frase grabada que ella misma había elegido: «Nunca subestimes a quien una vez lloró en silencio, porque un alma herida, cuando sana, se vuelve imparable». El amanecer sobre Madrid era dorado y sereno. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Marta se sentó frente a la ventana con una taza de té caliente entre las manos. El silencio era distinto ahora. No era vacío. Era paz. Una paz ganada con lágrimas, esfuerzo y dignidad. Habían pasado 6 meses desde la compra de Natura Global. Ecovida Global se había consolidado como una de las empresas más influyentes del sector ecológico en Europa. Su nombre era sinónimo de resiliencia. Pero para Marta, el verdadero triunfo no estaba en las cifras, sino en la tranquilidad de poder mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Aquel lunes comenzó como cualquier otro. Reuniones, llamadas, firmas. Hasta que su asistente entró con expresión preocupada. «Señora Pérez, acaba de llegar una notificación judicial». Marta levantó la vista. «¿Judicial? ¿De quién?». «Del señor Daniel Ramírez. Ha sido hospitalizado y solicita verla. Dice que es urgente». El corazón de Marta dio un vuelco. Durante meses no había sabido nada de él. Había desaparecido del panorama empresarial, de los medios y de su vida. Por un momento dudó. ¿Valía la pena remover el pasado una vez más? Pero algo en su interior, quizás humanidad, quizás cierre emocional, le dijo que debía ir. El hospital estaba en las afueras de la ciudad. Cuando entró a la habitación, lo vio sentado junto a la ventana, más delgado, envejecido, con la piel pálida. La mirada que alguna vez irradiaba soberbia, ahora solo reflejaba cansancio. «Hola, Marta», dijo con voz débil. «Hola, Daniel», respondió ella sin frialdad, pero tampoco con nostalgia.
Hubo un largo silencio. Solo se escuchaba el leve titido de la máquina monitora. Finalmente, él habló. No te pedí que vinieras por lástima. Lo sé. Ella se sentó frente a él. ¿Qué necesitas? Daniel respiró hondo. Confesar. ¿Confesar? Sí. Antes de morir quiero limpiar mi conciencia. Marta lo miró sorprendida. ¿Morir? Él asintió lentamente. Cáncer de páncreas. Terminal. Los doctores me dieron 3 meses. Tal vez menos. El silencio cayó pesado. Por un momento, Marta no supo qué decir. Él continuó con la voz entrecortada. No solo te falla a ti, Marta. Le falla todo lo que creía ser. Cuando te dejé, pensé que el éxito, el dinero y la juventud eran la felicidad. Hizo una pausa para respirar. Pero, en el momento en que te vi triunfar, comprendí que lo que había perdido no era una mujer, sino mi paz. Sus ojos se humedecieron. Lo que nunca supiste es que, después de dejarte, usé tus ideas, tus proyectos, todo lo que tú habías creado conmigo en el pasado. Fue lo que hizo crecer mi empresa. Marta lo miró atónita. ¿Qué dices? Que Natura Global no era mía. Era tuya. Era fruto de tu trabajo. Yo solo lo robé. ¿Y ahora vienes a decirme eso? Preguntó ella con voz temblorosa. Sí, porque quiero que lo sepas antes de que me vaya. Y quiero devolvértelo, aunque ya no tenga nada que darte. Abrió un pequeño sobre y se lo entregó. Dentro había documentos firmados, sesiones, cuentas bancarias, registros antiguos, pruebas de todo lo que él había ocultado. Todo esto es tuyo, susurró. Y quiero que lo uses para ayudar a otros. No repitas mis errores. Marta no pudo contener las lágrimas. Durante años había esperado una disculpa, una explicación, una verdad. Y ahora la tenía. Pero no como venganza, sino como cierre. Te perdono, Daniel, dijo suavemente. No por ti, sino por mí. Lo sé, respondió él sonriendo débilmente. Siempre fuiste más grande que mi orgullo. Ella tomó su mano, fría, frágil, temblorosa. Descansa, susurró. Ya no tienes que cargar con eso. Él la miró con ternura y por primera vez en muchos años en sus ojos no había soberbia, solo paz. Gracias por haberme amado cuando ni yo lo merecía. Marta apretó su mano una última vez. Minutos después, el monitor emitió un sonido continuo. Daniel había partido. Los días siguientes fueron silenciosos. Marta no lloró en público. Solo una noche, en la intimidad de su casa encendió una vela frente a una vieja fotografía de ambos y murmuró: el amor también se honra sabiendo dejarlo ir. Al día siguiente, reunió a su equipo. En lugar de esconder la verdad, decidió contarla. Durante años, pensé que el dolor era una maldición. Hoy entiendo que era mi escuela. Por eso, a partir de ahora, Ecovida Global creará una fundación para apoyar a mujeres mayores de 40 años que quieran comenzar de nuevo. Porque todas merecemos una segunda oportunidad. El auditorio estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros la miraban con admiración profunda. Era el cierre perfecto de una historia que había comenzado con humillación y terminaba con esperanza. Que Natura Global no era mía. Era tuya. Era fruto de tu trabajo. Yo solo lo robé. ¿Y ahora vienes a decirme eso? Preguntó ella con voz temblorosa. Sí, porque quiero que lo sepas antes de que me vaya. Y quiero devolvértelo, aunque ya no tenga nada que darte. Abrió un pequeño sobre y se lo entregó. Dentro había documentos firmados, sesiones, cuentas bancarias, registros antiguos, pruebas de todo lo que él había ocultado. Todo esto es tuyo, susurró. Y quiero que lo uses para ayudar a otros. No repitas mis errores.
Marta no pudo contener las lágrimas. Durante años había esperado una disculpa, una explicación, una verdad. Y ahora la tenía. Pero no como venganza, sino como cierre. «Te perdono, Daniel», dijo suavemente. «No por ti, sino por mí». «Lo sé», respondió él sonriendo débilmente. «Siempre fuiste más grande que mi orgullo». Ella tomó su mano, fría, frágil, temblorosa. «Descansa», susurró. «Ya no tienes que cargar con eso». Él la miró con ternura y por primera vez en muchos años en sus ojos no había soberbia, solo paz. «Gracias por haberme amado cuando ni yo lo merecía». Marta apretó su mano una última vez. Minutos después, el monitor emitió un sonido continuo. Daniel había partido. Los días siguientes fueron silenciosos. Marta no lloró en público. Solo una noche, en la intimidad de su casa, encendió una vela frente a una vieja fotografía de ambos y murmuró: «El amor también se honra sabiendo dejarlo ir». Al día siguiente, reunió a su equipo. En lugar de esconder la verdad, decidió contarla. «Durante años, pensé que el dolor era una maldición. Hoy entiendo que era mi escuela. Por eso, a partir de ahora, Ecovida Global creará una fundación para apoyar a mujeres mayores de 40 años que quieran comenzar de nuevo. Porque todas merecemos una segunda oportunidad». El auditorio estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros la miraban con admiración profunda. Era el cierre perfecto de una historia que había comenzado con humillación y terminaba con esperanza. El tiempo, como un río silencioso, había seguido su curso. Los años habían pasado con la misma discreción con la que llega la sabiduría. Marta ya no era la empresaria incansable que dirigía reuniones y conquistaba mercados. Ahora era una mujer serena, de mirada luminosa y voz suave, que caminaba despacio, disfrutando de la brisa y del olor a tierra húmeda después de la lluvia. Vivía en una casa sencilla, rodeada de jardines y rosales. Cada mañana regaba las plantas mientras el sol nacía lentamente detrás de las colinas. Le gustaba pensar que cada flor que brotaba era una pequeña historia de redención. A veces, al ver cómo una planta marchita volvía a florecer, sonreía y susurraba: «La vida siempre encuentra su camino, incluso después de una tormenta». Un día cualquiera, recibió una carta escrita a mano con tinta azul. El remitente era Lucía Ramírez, la hija de Daniel, que vivía en el extranjero. Marta se quedó mirándola largo rato antes de abrirla. El apellido Ramírez todavía le removía el alma, pero no por dolor, sino por los recuerdos de una vida que ya había perdonado. La carta decía: «Querida Marta, sé que quizá no esperabas saber de mí, pero antes de morir, mi padre me habló de ti. Me contó toda la verdad, cómo construiste su empresa, cómo lo perdonaste, cómo seguiste adelante sin rencor. Dijo que eras la persona más fuerte que había conocido, y que si alguna vez yo me sentía perdida, debía buscarte. Hoy te escribo porque estoy pasando por un divorcio doloroso y no sé cómo seguir. ¿Podría visitarte? Necesito aprender cómo volver a empezar». Marta sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas corrieron sin aviso, pero eran lágrimas dulces, de esas que limpian el alma. Se sentó frente a la ventana y miró al cielo murmurando: «Así que todavía sigues cumpliendo tus promesas, Daniel, incluso desde donde estás». Una semana después, Lucía llegó a la casa. Era una mujer de unos 35 años, con el rostro cansado y los ojos llenos de tristeza. Al verla,
Marta sintió una ternura inmediata, como si la vida le regalara una nueva oportunidad de cerrar el círculo. «Gracias por recibirme», dijo Lucía al entrar. «No tienes que agradecerme», respondió Marta con una sonrisa cálida. «Las puertas de mi casa siempre están abiertas para quien busca paz». Se sentaron en el jardín. El viento movía suavemente las hojas y el aroma a lavanda llenaba el aire. Lucía habló durante horas de su matrimonio roto, de la traición, del miedo a empezar sola. Marta la escuchó sin interrumpir, con la serenidad de quien ya ha vivido todo eso y ha aprendido a no juzgar. Lucía, no estás rota, solo estás mudando de piel. ¿Mudando de piel?, preguntó ella confundida. Sí, cada dolor nos quita algo que ya no necesitamos y deja espacio para lo que somos en verdad. ¿Y cómo se aprende a vivir sin rencor? Marta sonrió, perdonando, incluso cuando el otro no lo merece, porque el perdón no libera al culpable, te libera a ti. Lucía se quedó en silencio, asimilando cada palabra. Las lágrimas empezaron a caer, pero esta vez no eran de desesperación, eran de alivio. Durante los meses siguientes, Lucía se quedó a vivir con Marta. Trabajaban juntas en la Fundación Renacer, ayudando a mujeres mayores de 40 años a encontrar empleo o a iniciar negocios propios. Cada historia que escuchaban era una pieza más en el mosaico de vidas que habían aprendido a reconstruirse desde las ruinas. Marta la veía transformarse poco a poco, de una mujer quebrada en una mujer fuerte, con una mirada nueva. Un día, mientras tomaban té al atardecer, Lucía le dijo: «Ahora entiendo por qué mi padre te admiraba tanto». Marta se rió con dulzura. «Tu padre no me admiraba, solo se vio reflejado en mí cuando ya era tarde para cambiar». «¿Y lo amaste todavía, después de todo?». Marta miró hacia el horizonte. «Sí, pero aprendí que el amor no siempre significa quedarse». «¿Y no te dolió dejarlo ir?». «Claro que dolió, pero el dolor también enseña. Sin él, nunca habría conocido mi verdadera fuerza». Una tarde de otoño, Marta recibió una invitación del Ministerio de Educación. Querían incluir su historia en los programas de formación para mujeres emprendedoras. Aceptó con humildad. Dio charlas, escribió artículos, compartió su experiencia en foros, pero nunca hablaba desde el orgullo, sino desde la empatía. «No soy ejemplo de perfección», decía siempre, «soy testimonio de que se puede perder todo y aún así volver a levantarse con elegancia». Pasaron los años. Lucía tomó las riendas de la fundación. Bajo su liderazgo, la organización creció, ayudando a miles de mujeres en toda España y América Latina. Marta se retiró oficialmente a los 70 años, aunque todos decían que su espíritu seguía más joven que nunca. Cada mañana seguía regando las flores del jardín. Decía que cuidar plantas era su manera de hablar con Dios sin palabras. Una noche, mientras la luna iluminaba la terraza, Lucía se le acercó con un cuaderno. «He estado escribiendo tu historia, Marta. Quiero publicarla». Ella sonrió. «¿Para qué? Ya la vida la escribió por mí». «Sí, pero quiero que otras mujeres la lean. Quiero que sepan que no están solas». Marta asintió lentamente. «Entonces escríbela, pero no como historia de éxito, sino como historia de fe». Lucía tomó su mano. Prometido. El libro se publicó al año siguiente con el título Renacer, la historia de una mujer que convirtió su dolor en propósito. Fue un éxito inmediato. Miles de mujeres escribían cartas agradeciéndole a Marta por inspirarlas a no rendirse. Ella las leía emocionada, pero siempre respondía con la misma frase: «No me agradezcan a mí, agradezcan a la vida por no rendirse con ustedes». Una mañana de primavera, Marta no se levantó a regar las plantas. Lucía la encontró dormida en su sillón favorito, con una sonrisa tranquila,
rodeada de flores. En su regazo, un cuaderno abierto. La última página tenía una frase escrita a mano. No temas al final. El final no existe para quien aprendió a florecer. El funeral fue sencillo, lleno de luz y de música suave. Mujeres de todas las edades asistieron con ramos de flores en las manos. Lucía leyó un fragmento de su diario ante todos. La vida no me quitó nada, solo me cambió de dirección. Y en ese cambio descubrí mi propósito. Las lágrimas corrieron por los rostros de todas las presentes. No eran lágrimas de pena, sino de gratitud. Años después, en la sede principal de la Fundación Renacer, una placa dorada fue colocada en el vestíbulo. Decía, Marta Pérez, 1969 a 2041. Ella demostró que la traición puede ser el principio del milagro, que la edad no limita los sueños y que el amor verdadero no siempre se queda, pero siempre transforma. Lucía miró la placa, sonriendo con los ojos brillantes. Tu herencia no fue dinero, Marta, susurró. Fue coraje, fue fe, fue corazón. Al caer la tarde, un grupo de mujeres mayores salió del edificio después de una sesión de mentoría. Una de ellas, con el cabello plateado y mirada cansada, se detuvo frente al retrato de Marta, lo observó por un momento y dijo, «Gracias, aunque no te conocí, siento que me hablaste a mí». Y en ese instante, un rayo de luz entró por la ventana y cayó justo sobre la imagen del retrato. Parecía un guiño del cielo, como si Marta, desde algún lugar, siguiera sonriendo. El verdadero éxito no se mide en cifras ni en poder. Se mide en cuántos corazones lograste sanar mientras aprendías a sanar el tuyo. Han pasado muchos años desde que Marta Pérez dejó este mundo, pero su historia nunca dejó de contarse. En cada rincón donde una mujer decide volver a empezar, su nombre todavía se pronuncia con respeto y ternura. Porque hay vidas que terminan en silencio y hay otras que florecen eternamente en la memoria de quienes aprendieron de ellas. Y la de Marta era de esas. Era una mañana de primavera. Lucía Ramírez, ahora directora general de la Fundación Renacer, caminaba por el jardín que Marta había cuidado con tanto amor. Las rosas estaban en plena floración y el aire olía a vida nueva. Cada pétalo, cada hoja, parecía susurrar su presencia. Al fondo, bajo el rosal más antiguo, había una placa de mármol blanco. Aquí descansan las raíces de una mujer que nunca dejó de crecer. Lucía se arrodilló y colocó un ramo de flores frescas. «Hola, Marta», susurró. «Hoy hace 10 años desde que te fuiste, pero te juro que no hay un solo día en que no te sientas cerca». El viento sopló con suavidad, haciendo que los pétalos danzaran en el aire. Era como si la vida respondiera. Esa misma tarde, en el auditorio principal de la Fundación, se celebraba el aniversario del programa Renacer. Cientos de mujeres habían llegado desde distintas partes del país, algunas jóvenes, otras mayores, muchas con historias parecidas a la que alguna vez tuvo Marta. Lucía subía al escenario. Tenía canas, pero la misma luz en los ojos que Marta tenía en sus últimos años. «Queridas amigas», dijo con voz firme, «hoy no celebramos una persona, sino una semilla. Hace años, una mujer decidió que su dolor no sería su final, sino su principio. Esa mujer nos enseñó que el valor no se mide por lo que tienes, sino por lo que superas, y que las flores más bellas crecen en los terrenos más difíciles». El público la escuchaba con emoción. Muchas mujeres lloraban en silencio, otras se tomaban de la mano. En la pantalla detrás de Lucía
apareció una imagen de Marta sonriendo, con la frase que se había vuelto lema universal de la fundación: «Nunca subestimes a quien una vez lloró en silencio». Entre el público, una joven llamada Ana observaba atentamente. Tenía 24 años, venía de un pequeño pueblo y acababa de superar un matrimonio violento. Había llegado a la fundación sin esperanza, pero las historias que había escuchado ahí le habían devuelto el alma. Cuando terminó el evento, se acercó a Lucía con los ojos brillantes. «Señora Ramírez», dijo con timidez, «quiero contarle algo». «Dime, querida». «Hace un año pensé en quitarme la vida. No veía salida. Pero encontré un video antiguo donde Marta hablaba de su historia. Dijo que la traición puede ser el principio del milagro. Esa frase me salvó». Lucía la abrazó, con lágrimas contenidas. «Entonces ya entiendes lo que Marta nos enseñó, que los finales no existen, solo comienzos disfrazados». Ana asintió. «Quiero quedarme y ayudar en la fundación. Quiero hacer por otras mujeres lo que ella hizo por mí». Lucía sonrió. «Entonces, bienvenida a casa». Los años siguieron pasando y la Fundación Renacer se expandió más allá de España. Llegó a América Latina, África y el sur de Europa. Miles de mujeres reconstruyeron sus vidas gracias a los programas que nacieron de aquella primera idea que Marta escribió en una servilleta: ayudar a otras a florecer. En cada sede, su retrato colgaba en la entrada. Su mirada serena y su sonrisa sincera parecían recibir a cada visitante con un mensaje silencioso. Yo también estuve rota, pero aprendí a vivir completa. Un día, durante una conferencia internacional en Ginebra, un periodista le preguntó a Lucía: ¿por qué cree que la historia de Marta sigue viva después de tanto tiempo? Ella respondió sin dudar: porque no era una historia de negocios, ni de poder, ni siquiera de superación. Era una historia de alma. Marta no solo cambió su destino, cambió la forma en que miles de mujeres se miran a sí mismas. Y cuando una persona logra eso, nunca muere. El público aplaudió de pie. Muchos no habían conocido a Marta, pero todos sentían que hablaban de alguien que había tocado algo profundo en la humanidad. Esa noche, de regreso en su hotel, Lucía se asomó al balcón. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. De repente una ráfaga de viento movió las cortinas y una hoja del libro Renacer cayó abierta sobre la mesa. Era la última página, donde Marta había escrito su última reflexión antes de morir. Lucía la leyó en voz baja. «Si alguna vez lees esto, recuerda, no busques ser admirada, busca ser útil. No temas envejecer, teme no haber amado lo suficiente. Porque el amor, cuando se comparte, no desaparece, se multiplica, se transforma y se vuelve eterno. Yo no soy eterna, pero mi amor por la vida sí lo será». Lucía cerró el libro con los ojos húmedos. Miró al cielo y sonrió. Allí entre las estrellas creyó ver una luz que titilaba más fuerte que las demás, y en su interior sintió claramente una voz suave, familiar. «Sigue floreciendo, hija». Años después, una niña de 10 años visitó la sede principal de la fundación con su abuela. Al entrar se detuvo frente al retrato de Marta. «Abuela, ¿quién es ella?», preguntó con curiosidad. Fue una mujer que convirtió su dolor en esperanza para los demás. «¿Y por qué hay flores por todas partes con su nombre?». La abuela sonrió. «Porque ella enseñó al mundo que una flor nunca muere si su semilla vive en otros corazones». La niña se quedó en silencio unos segundos, mirando al retrato. Luego tomó la mano de su abuela y dijo: «Yo quiero ser como ella». La abuela la abrazó con ternura. «Entonces ya lo eres, porque ella vive en cada mujer que decida levantarse». Esa noche una leve lluvia cayó sobre el jardín de la fundación.
Las flores, brillando bajo las gotas, parecían encenderse con luz propia. Y entre ellas, la vieja rosa blanca que Marta había plantado años atrás, seguía floreciendo año tras año, sin marchitarse. Los jardineros la llamaban la flor que nunca muere. Nadie entendía cómo era posible que sobreviviera los inviernos más duros sin perder una sola hoja, pero Lucía sabía la verdad. Cada vez que pasaba junto a ella, decía en voz baja: «Esa flor eres tú, Marta». Y mientras exista una mujer que decida volver a levantarse, tú seguirás viva. Al final, no somos lo que logramos, sino lo que inspiramos. Y cuando una historia logra que otros crean de nuevo, esa historia se convierte en eternidad.